Continuación, vamos a presentar el segundo tema. Consiste en el ataque de pie diabético, el enfoque del sistema latinoamericano de San Elián, y es presentado por el doctor Fermín Martínez de Jesús. El doctor Fermín Martínez de Jesús es médico cirujano, especialista en cirugía general, es máster en administración de instituciones de salud por la Universidad de La Salle, en México. Además, él es presidente fundador de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, ALAPID. Además, fundadora de la Asociación Mexicana de Pie Diabético, AMEXIPIED. Y él es director del Centro Latinoamericano de Prevención y Salvamento de Pie Diabético de San Elián, en la ciudad de Veracruz, México. El doctor además es miembro del Comité de Pie Diabético de la Federación Internacional de Diabetes y miembro de la Asociación de Cirujanos de Pie Diabético. Con ustedes el doctor Fermín Martínez de Jesús. Bienvenido. Gracias, Paul. Me da mucho gusto saludarte y saludar a todos ustedes, agradeciéndoles esta invitación para poder compartir esta que es nuestra experiencia del modelo latinoamericano de San Elián en el ataque agudo del pie diabético. Vamos a pasar directamente a compartir pantalla. Bien, el enfoque que le damos es muy importante resaltar que hay que diferenciar perfectamente de qué estamos hablando. ¿Estamos hablando únicamente de úlceras? Porque si es así podemos cometer graves errores de juicio clínico quirúrgico en el tratamiento. Estuvo circulando ahí en las redes sociales esta información muy interesante desde el punto de vista preventivo por una importante asociación internacional en la que hablaba que el 85% de todas las amputaciones son causadas por una úlcera del pie. Y este es el problema. Creer que el pie diabético, el síndrome del pie diabético, son úlceras. Y entonces todo el mundo piensa que puede directamente involucrarse en el tratamiento del pie diabético. Pero vamos a hablar ahora de lo que es el ataque agudo del pie diabético como un acto médico, que en algunos países, de acuerdo a la norma oficial, está penalizado. En algunos otros, como Ecuador, ya se han quitado ese estigma, ya no es el acto médico penalizado, pero en muchos otros países como México sigue siendo. Entonces, es importante que se corrija esto porque la principal causa de amputación no es una úlcera del pie diabético, es un concepto erróneo, es la isquemia. Y vean cómo aquí, desde el enfoque de nuestro sistema de San Elián en los grados 1, 2 y 3, vean cómo el grado 1 tiene menos del 5% de isquemia, el grado 2, 30%, el grado 3, un 70%. Y esto corresponde exactamente al porcentaje de amputaciones de cada grado. Y en relación a los odds ratio, razón de momio, razón de probabilidad, vemos como para la isquemia leve, moderada y grave, desde la leve ya tiene 6 veces más probabilidades de amputar. Y miren cómo que aquel que no tiene isquemia, hasta esto que es grave, que llega hasta 53 veces más probabilidad. Entonces, vayamos dejando de lado esos conceptos erróneos y arcaicos de que el pie diabético son úlceras del pie que se pueden complicar y terminar en amputación. Tenemos que comenzar a hablar de los factores agravantes, lo cual nosotros ya lo estamos haciendo desde hace más de 15 años, y vean cómo no es la única factor de amputación. Vean aquí cómo tanto el edema grave, aquí en este caso 5.1, y el Charcot pueden ser causas de amputación.
Y contra lo que muchos piensan y que desafortunadamente en muchos hospitales sigue siendo una triste realidad, la infección causa amputaciones cuando nosotros demostramos que la probabilidad de amputación, la razón de momios, hasta para la infección grave, no debe ser significativa como lo vemos en esta gráfica, a diferencia de los otros tres factores agravantes. Entonces rompamos con estos conceptos erróneos que tanto daño nos han hecho. Nuestro trabajo ha sido difundido, trabajo latinoamericano, mexicano y ahora latinoamericano ha sido difundido a todo el mundo. Hay alguien que tiene su micrófono ahí encendido, por favor le agradeceremos lo apague. Si te copian es que has encontrado un modelo de éxito, si además te critican es que no saben ni cómo copiarte. Entonces nosotros, incluyéndolo ustedes, hemos encontrado un modelo de éxito latinoamericano que incluso está siendo exportado a otras latitudes de nuestro planeta. Los objetivos de aprendizaje de esta plática van a ser comprender las etapas del ataque del pie para su prevención, definir el ataque del pie diabético, entender la estructura y función del sistema de San Elián en el ataque del pie y por último vamos a revisar casos clínicos para el seguimiento del ataque del pie diabético. Entonces, recapitulando, primero vamos a revisar las etapas del ataque del pie, la definición del ataque del pie, revisar la estructura y función de San Elián en el ataque del pie y finalmente los 4 casos. Entonces, cuando hablamos de las etapas del ataque del pie, hablamos de la historia natural de las personas con diabetes en relación al sufrimiento de este síndrome devastador que es el ataque del pie diabético. Entonces, hay una etapa, la etapa 1 es antes de un ataque, la etapa 2 es el ataque en sí mismo y la etapa 3 es estado posterior, con secuelas o no, que queda después del ataque. Entonces, en esta gráfica nosotros observamos a través de la línea del tiempo como la etapa 1, entonces sería bajo riesgo, con deformidades de los pies sin herida ni amputación previa. La etapa 2, el síndrome o ataque del pie diabético, foot attack, que puede ser agudo o crónico. Y por último, la etapa posterior o etapa 3 de alto riesgo, que ya entonces el paciente presenta antecedentes de herida o amputación. Entonces, bajo riesgo, ¿para qué? Muy bajo riesgo para desarrollar heridas, amputaciones y muerte. La etapa 2 es el ataque del pie con una amenaza inminente a la vida y a las extremidades del paciente. Y por último, la etapa 3, que es posterior al ataque del pie diabético, de muy alto riesgo para el desarrollo de nuevas heridas, amputaciones y o muerte de los pacientes. La etapa 3 es la que requiere un gran equipo de trabajo podológico, podiátrico, de medicina física, rehabilitación y cuidados que permitan la reintegración del paciente a su familia y a la sociedad. Aquí vemos la historia natural. En primer lugar, el pie en riesgo. Como ya lo comentamos, no tiene herida, pero sí puede presentar deformidades con o sin neuropatía o isquemia o algún grado de ellas, con un riesgo bajo de heridas y pérdida de la extremidad. El pie en riesgo puede evolucionar en forma crónica, con un inicio insidioso, progresión lenta, con exacerbaciones y remitencias, con una gravedad que va de leve a moderada, generalmente acompañado de úlceras plantares con infección leve, y son heridas pequeñas, pero cuando se multiplican pueden llegar a ser deformantes. El pie en riesgo puede evolucionar a un ataque agudo. El ataque agudo es una urgencia por el alto riesgo de amputación y muerte, ya que la clínica está enmascarada. ¿Qué es el ataque agudo? Es un síndrome devastador caracterizado por una inflamación aguda con necrosis de piel y tejidos rápidamente progresivo acompañado de una respuesta sistémica significativa.
El ataque agudo, como dice Armstrong, puede remitir, es decir, remisión, no curación. ¿Por qué? Porque la recidiva de las heridas es mayor al 40%. Y equivalente al cáncer, hay que estar al pendiente de la evolución de esa herida que remitió, pero que puede recidivar, por lo que los pacientes deben ser sometidos a un protocolo de seguimiento. Por otro lado, en esta etapa ya el paciente se considera con un riesgo mucho mayor al previo que al ataque agudo, es decir, ya tiene un estatus post-ataque del pie con un alto riesgo de recurrencia de un nuevo ataque de pie diabético con una mayor amenaza para la extremidad y o la vida. Por otro lado, el ataque agudo puede tener un desenlace fatal con pérdida de las extremidades inferiores y o la muerte del paciente. Entonces, esta es la etapa 1 de bajo riesgo, estos dos, la crónica y la aguda, el ataque del pie, y esta parte de la remisión o la desenlace fatal, el alto riesgo. Pasemos ahora a la definición del ataque del pie diabético. Este es el modelo tridimensional, donde podemos identificar cómo los factores topográficos agravantes y de destrucción tisular en el pie diabético están en planos diferentes, pero que interactúan entre sí, es decir, es un sistema, y un sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. Es decir, no es un sistema estático. Por eso es que muchos de las clasificaciones son ineficientes, porque únicamente nos permiten una fotografía al inicio y que no se vuelven a ocupar en revisar en ningún momento, y generalmente en forma reactiva van tomando decisiones terapéuticas de acuerdo a cómo va evolucionando, pero en forma reactiva, no proactiva. En cambio, si tenemos un seguimiento temporal, como nos los proporciona el sistema de San Elian en forma dinámica, tenemos la película completa. Entonces, el ataque del pie diabético se caracteriza por una o más heridas con diferencias en etiología, complejidad y gravedad, con factores agravantes que determinan el tipo de ataque agudo, diferencias de destrucción tisular, diferencias de localización anatómica y con diversos grados de comorbilidad que nos pueden llevar a amputaciones y o muerte del paciente o a la remisión de la herida. Entonces, el ataque del pie es un síndrome devastador caracterizado por una inflamación aguda con necrosis de piel y tejidos rápidamente progresivo, acompañado de una respuesta sistémica significativa. Y este término de foot attack, ataque del pie diabético, fue acuñado y publicado hace 2 años por Bass, Edmonds y colaboradores, quienes reportaron 3 tipos de ataque: el ataque por infección, secundario a Charcot neuropático y el ataque por isquemia. Nosotros, de acuerdo a nuestro modelo de San Elian, totalmente de acuerdo a esta denominación, agregamos el cuarto factor agravante, que para nosotros es el edema, y el ataque del pie mixto, porque difícilmente podemos ver un ataque por sí solo en este síndrome. Generalmente está acompañado de uno más. ¿Cuál es el ataque por edema? Bueno, es el ataque generalmente renal, pero también puede ser secundario a un edema bilateral cardíaco. Y ese es muy frecuente en los pacientes sometidos a diálisis peritoneal o hemodiálisis, en los cuales hay una herida evidente, con un edema grave bilateral y un síndrome compartamental. Generalmente este está presente como parte de un ataque mixto, de un infeccioso isquémico neuropático. El ataque del pie diabético infectado debe de ser reconocido de inmediato, porque si bien es cierto que no debe de haber amputaciones por pie diabético, como ya lo demostrados con un protocolo de desbridación y destrechamiento agresivo, urgente, quirúrgico, el uso de antibióticos de amplio espectro, el no reconocerlo sí nos puede llevar a que la presencia de una infección grave nos lleve a la mortalidad del paciente. Lo que sí logramos con la evitar las amputaciones, no lo podemos aún lograr con la disminución de la mortalidad si no actuamos en forma oportuna.
Nosotros desde 2012 publicamos este artículo en la revista Cirujano General de la Asociación Mexicana de Cirugía General, donde establecimos desde entonces lineamientos para el diagnóstico, clasificación y tratamiento de las infecciones en el pie diabético. Recientemente pudimos nosotros comentar y participar en un webinar del DFUT Internacional y prácticamente lo que nos presentan como una actualización mundial, pues está aquí en esta publicación desde hace más de 8 años. Tenemos el ataque neuropático, que es el charcot agudo, que obviamente debe tener una herida acompañado de esa inflamación grave y de un síndrome comportamental parecido al que se presentan los pacientes con el ataque por edema. Y el ataque isquémico es el típico, así como decimos, ataque cardíaco, ataque del pie. Foot attack, heart attack. Donde el tiempo es tejido, es la analogía con el infarto, como ya dijimos, y donde la revascularización es urgente y obligatoria. Entonces, los tipos de ataque del pie diabético se relacionan con los 4 factores agravantes publicados desde 2010 en el sistema de San-Elián. Y aquí a la derecha tenemos los 10 factores de San-Elián, de los cuales puede tener una calificación leve, moderada y grave, verde, amarillo y rojo, y que el puntaje nos va a llevar a la graduación del grado leve, moderado y grave. Los 3 grados pronósticos para amputación y muerte que hemos publicado y compartido con todos. Vamos a hablar ahora de la estructura y función del sistema de San-Elián en el ataque del pie. Esta es la base, la estructura de los tres cuadros. Primero, 3 de localización anatómica, 4 agravantes y 3 de destrucción tisular. Los 3 de localización anatómica son dónde, en qué zona inició la herida, los aspectos o caras del pie afectados y el número de zonas. Y los 4 agravantes, como ya mencionamos, los 4 jinetes del apocalipsis, la isquemia, infección, edema y neuropatía, y los 3 de destrucción tisular, el área, la profundidad y la fase de cicatrización. Este es el modelo tridimensional para presentarles a ustedes estas mismas variables, pero desde un enfoque tridimensional de los 3 anatómicos, los 4 agravantes y los 3 de destrucción tisular. Hablando de los anatómicos, la zona inicial, aquí tenemos unos ejemplos, leve falángico, 2 moderado metatarsal, y como ya dijeron en la charla anterior, la más grave son las heridas localizadas en la región del tarso, en el talón, porque generalmente están asociados a isquemia. Los aspectos anatómicos, topográficos, perdón, del pie, en el dorso o la planta, lateral o medial, o más de 2 aspectos sería la calificación más grave. El número de zonas, las zonas del pie, cuando está en la zona falángica, como aquí lo vemos, o 2 zonas, falángica y metatarsal, o bien todo el pie hasta la región del tarso. De los factores agravantes, la isquemia es el más difícil de evaluar, pero no quiere decir que no se pueda hacer la evaluación no invasiva de la isquemia. Es algo ya de dominio en general y no cae únicamente de ninguna manera en el terreno de los cirujanos vasculares o angiólogos. Esto es algo que puede hacer por el personal de primer nivel de atención, enfermeras, podólogos, etc. Y nosotros, bueno, hemos diseñado esto como parte del formato de San-Elián. Aquí tenemos los grados de isquemia, sin isquemia, leve, moderado y grave. Y vean cómo no tenemos que andar mezclando 2 o más clasificaciones, que si Sinbad porque es sencilla y agrégale a Wi-Fi o agrégale a la de Texas porque esta, o la de Wagner agrégale esto otro, porque pues por sí solas no tienen ese nivel predictivo ni de agudeza diagnóstica que debieran tener. En cambio, aquí nosotros con San-Elián tenemos la posibilidad de palpación si es lo único que tienen ustedes. Una mano entrenada para palpar los pulsos. Es muy buena. Y si ahí se quedan, ustedes pueden establecer un diagnóstico de presunción de leve, moderado y grave o la ausencia. O si tienen un Doppler portátil, también pueden aumentar. O bien la posibilidad con ese Doppler portátil de tomar la presión del tobillo
El índice tobillo-brazo, que desafortunadamente en las personas con diabetes por la mediocalcinosis no tiene mucha certeza de diagnóstico, el valor predictivo no es igual que en los no diabéticos, pero también pudiéramos tener la opción de tener la presión del dedo, sacar el índice de dos brazos o el Doppler con registro de la onda. Por otro lado, tenemos la infección, que ya vimos. La infección leve es un eritema menor de 0.5 centímetros, una inflamación, dolor local, induración, dolor. La moderada ya es un eritema de más de 2 centímetros, con abscesos, necrosis, artritis, fasciitis o osteomielitis. Y la grave es cualquiera de estos dos, que tiene datos de respuesta inflamatoria sistémica, o bien un descontrol metabólico grave de hiperglucemia o hipoglucemia secundario a la infección, no por transgresión de medicamentos o alguna otra cosa. El edema es puede cero si no tiene edema, leve alrededor de la herida, moderado en todo el pie afectado por la herida ascendente, y la grave es el bilateral secundaria con morbilidades como la insuficiencia renal o la insuficiencia cardíaca. Tenemos la neuropatía, donde vamos la posibilidad de que no haya neuropatía, es decir, que haya esté normal la sensibilidad al monofilamento Siemens-Weinstein o la vibratoria en 2 de 3 puntos, o bien leve cuando hay una disminución a dicha sensibilidad, o moderada cuando hay ausencia, y 3 es el Charcot. Es la expresión más grave de la neuropatía, la neuroosteoartropatía diabética o pie de Charcot. Por último, de destrucción tisular, donde vemos el área, y esto como las tallas de ropa, puede ser pequeña, mediana o grande, con las medidas ahí mencionadas. También tenemos la profundidad. Una es la extensión, como es el área, la profundidad, que aquí vemos cómo puede ser superficial, moderada, parcial, que penetra fascia, músculo, pero no llega a hueso de la articulación. Y la grave ya es de espesor total, que llega a hueso y o la articulación. Entonces vean cómo la profundidad, que en alguna otra clasificación de cuadrícula es una parte clasificatoria importante, pues aquí no es más que uno de las variables que nosotros calificamos y puntuamos y le damos el mismo peso a que los otros tienen, 1, 2 o 3 puntos de gravedad. Por último, la fase de cicatrización, epitelizando, granulando o la fase inflamatoria. Ese es el modelo tridimensional. Y recordarles que el sistema preventivo de San Elian es parte fundamental desde 2017, todavía hasta la fecha, hasta que no las nuevas autoridades del IDF decidan hacer alguna actualización, mientras son las que están ahí publicadas en línea desde 2017 y donde San Elian es parte importante. Y este trabajo fue liderado a nivel mundial por un distinguido miembro de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético, el doctor Amar Ibrahim, y con la colaboración de distinguidos profesores del Reino Unido, de Canadá, un servidor, Estados Unidos, Egipto, Taiwán, Estados Unidos, China, India, etcétera. Corea, India nuevamente. Esta es la versión del sistema de San Elian como está publicada en las guías de la Federación Internacional de Diabetes, donde a la izquierda vemos la lista de cotejo de los 10 factores y a la derecha el puntaje, el score, que al final se va a graduar menos de 10, entre 11 y 20, o 21 y 30, en leve, moderado y grave, con la posibilidad más grave en el grado 3 de perder la extremidad y o la vida con un 70% de amputaciones. Y para los que no conocen bien el sistema y sin conocerlo dicen que es muy complicado, y quiero decirles que es un acto médico y el acto médico requiere obligatoriamente la realización de una historia clínica. Una vez hecha la historia clínica dirigida con la captura de la semiología, de la nosología básica del paciente y luego la exploración y registrar en la historia clínica, el llenado de este formato de la lista de cotejo de los 10 factores tarda menos de 3 minutos.
Y tenemos también adicionalmente el cuadro de seguimiento o boleta para cada vez que el paciente llega con nosotros, le hagamos una recalificación como la boleta de calificación escolar que todos estamos familiarizados. Dado que esto es un sistema que cambia a través del tiempo y que modifica en unos a otros. Es decir, no es una fotografía, como ya se los dije. Este cuadro de seguimiento también está publicado ya desde hace varios años, desde el 2012, en la Revista Latinoamericana de Cirugía, donde se demuestra la utilidad de esta boleta de calificación en base al puntaje. Entonces, la validación interna publicada desde 2010, la externa tenemos aquí esta del grupo chino. ¿Quieren apagar el micrófono, por favor? Esa persona que está... ¿Puede apagar su micrófono esa persona? Gracias. Y finalmente el grupo de Argentina también con interesantes colaboradores de la Asociación Latinoamericana de Pie Diabético han trabajado, Gabriela Verónica Carro, Rubén Saurral, Elsa Carlucci, Fernando Guete, María Los Ángeles Llanos, Pablo Salvador Amato. Hicieron esta excelente comparación entre muy populares clasificaciones. Esta validación externa no solo se ha hecho en esos tres, sino que está en todos estos artículos. No puse todos por respeto a la audiencia, pero todos estos mencionan al sistema de San Elian como un sistema que le sirve pues para, una, comparar con otras, resaltar sus resultados, hasta Kenia, vean, o Corea, o bien validar algún otro sistema, no necesariamente en relación al pie diabético en gravedad, sino en otro tipo de... Por ejemplo, incluso también para evaluar el impacto de la oxigenoterapia en cámara hiperbárica. Ya, gracias. Bueno, parece que ya. La respuesta terapéutica que nosotros publicamos es la siguiente. A la izquierda, verde leve, la gravedad del síndrome del pie diabético, amarillo moderada y roja grave. Vean, a la izquierda es como llegan y a la derecha es el efecto terapéutico. Reportamos en esa casuística de 235 pacientes, 84% de éxito y menos del 15% de amputaciones. Aunque ya logramos bajarlo a menos del 5%, situación que con la pandemia en general ha sido contrastante porque nuevamente los pacientes, porque son hospitales COVID, porque son hospitales que están afectados por miedo a llegar a esos hospitales y contagiarse, el número de amputaciones de extremidades se ha incrementado. Nosotros en San Elian ya era muy raro que nosotros tuviéramos la necesidad de hacer una amputación mayor, pero ahora desafortunadamente se está haciendo una rutina por este acceso muy tardío a los servicios de atención. Esta es las curvas de Kaplan-Meier de sobrevida actuarial, donde el grado 1, el grado 2 y 3 muestran que son independientes en su evolución y donde a mayor gravedad del grado, más el tiempo que tarda en cicatrizar. Igual las medidas de tendencia central, estadísticas, nos hablan de una gravedad leve, moderada y grave, que a menor gravedad y aumenta, en tanto aumenta el grado de gravedad, pues aumentan el promedio de semanas. Y este es el trabajo publicado por el grupo chino, donde a la izquierda podemos ver los 3 grados de gravedad sanguínea perfectamente delineados, no se entrecruzan, como algunas otras clasificaciones, desafortunadamente, con sus 4 etapas, se entrecruzan 2 o 3 de ellas, y pues esto ya invalida la utilidad. Al final, pues parece ser que son 2 las que sí funcionan en alguna de estas clasificaciones, y son cosas que hay que ir de alguna manera analizando, no solamente seguir modas, o porque se identifica con mi especialidad, por eso voy a tratar de hacerlo, aunque ni siquiera la use, ni siquiera entienda para qué es. Vemos acá, por ejemplo, además de la validación externa que hicieron de nuestro sistema, ellos hicieron curvas ROC, que es un interesante trabajo,
porque nos reportan un índice de Juden que es significativo a partir de 17 puntos, con una sensibilidad de 0.70 y una especificidad de 0.80, es decir, sensibilidad de 0.70 es la sensibilidad que tiene la prueba de atinarle acertadamente de que es a lo positivo y el resultado es positivo. La especificidad, es decir, no, pues no hubo, por decir algo, amputación, y le atiné que no iba a haber amputación en un 80% prácticamente. Pero vean lo importante, en algunos estudios comparativos interpretan erróneamente estas curvas ROG y dicen es que San Elian solamente a partir de 17 puntos para arriba tiene valor predictivo, pero de ahí para abajo pierde ese valor predictivo. Pues claro, son grados que no son graves, son grados que no se amputan, al contrario, tienen una excelente evolución. Y vean el impacto regional y mundial. Va desde ensayos clínicos controlados, capítulos de libro, guías, es decir, está continuamente citado, incluido, incluso en las guías de diversos países, como ahí lo podrán ver. Por último, vamos a revisar unos casos clínicos para que vean la utilidad de este sistema. Es decir, no nada más como un adornito al principio, una fotografía, esta es la clasificación de Wagner, o la de Texas, o la de X, Y y Z, y ahí está. Y tú vas a un hospital que tiene un 70% de amputaciones y les preguntas, oiga, ¿y ustedes qué clasificación usan? No, usamos Wagner. No, usamos Texas. Entonces dices, bueno, caramba, ¿de qué les sirve, no? Si tienen un porcentaje tan alto de amputación. Vean este ejemplo, es un ataque del pie diabético mixto, secundario edema, Charcot y infección. Así llegan. Por eso se llama que tiene un inicio devastador. Así llegan los pacientes. No son ulceritas plantares. No son úlceras que se pueden estar atendiendo en cualquier tipo de consultas, aunque existe la úlcera como tal, que es un tipo de herida. El sesgo que hemos encontrado es que ustedes leen cualquier artículo de ataque del pie diabético y hablan de úlceras del pie diabético, cuando el problema es mayor, es grave, y eso da confusión a que mucha gente, y generalmente esto es de resolución quirúrgica, y muchas veces dejan de lado al cirujano o al especialista que tiene la posibilidad quirúrgica de resolverlo, porque pues pues no es las ulceritas que creían que se iban a confrontar. Y vean aquí la importancia para este tipo de problemas de un verdadero sistema médico, científico, completo, detallado, en el cual vemos, por ejemplo, aquí en rojo, cómo la infección tiene datos de síndrome de respuesta inflamatoria sistémica grave, 3 puntos, edema bilateral, 3 puntos, neuropatía, 3 puntos. Y vean cómo el número 3, que es la calificación grave, está prácticamente en todas las variables, con 26 puntos de calificación y para un grado 3. Obviamente, el pronóstico de un grado 3 es malo para la vida y para la función, el cual va seguramente a perder la extremidad. ¿Qué hacemos? Pues inmediato, una intervención quirúrgica que nos permita hacer un desbridamiento y resolver el síndrome compartamental que nos está aquí complicando. Perdón, ¿sí están viendo o ya se perdió? Bueno. Sí, sí se está viendo, doctor. Ok, gracias. Es que entró una llamada y espero que no vuelva a intentar entrar y no nos saque. Entonces tenemos aquí, en la parte de contención del daño, ese destrechamiento, vean cómo aquí estamos yendo en forma ascendente del talón hacia arriba, siguiendo los compartimientos que generalmente muchas veces no son tocados en los centros de cura que están manejados por compañeros de enfermería o de otro tipo de especialidad técnica que pues obviamente tienen que estar dentro de un equipo multidisciplinario integral donde haya un quirúrgico, trauma, cirujano general, etcétera, vascular, que permita realizar este tipo de descompresiones. Entonces vean cómo la infección de grave, ya no hay datos de respuesta inflamatoria sistémica, pasa moderada, el edema ya no es bilateral, ya fue unilateral, el Charcot sigue grave, 3.
La profundidad hasta hueso de articulación sigue como tal, baja 2 puntos. Y el artículo de los chinos dice que por cada punto que aumente o que baje, aumenta un 24% la posibilidad de amputación o disminuye. Y vean cómo pues ya la contención del daño está hecho, ya la infección aquí, unos meses, un mes y medio después, ya está totalmente controlado. Ya comenzamos a hacer aceleración de las fases de cicatrización, en este caso con afrontamiento quirúrgico, no cierre, es únicamente dirigir la contracción de la herida. Y vean cómo es importante saber que el pie como tal no está afectado desde el punto de vista de su perfusión tisular, igual en todos lados. Vean cómo en el extremo izquierdo, aquí tenemos una presión transcutánea de oxígeno 90, bastante buena, y en el extremo derecho, 116 milímetros de mercurio, y en medio tenemos lo que es ya bajo, 42.1. Aquí ya hay isquemia, es decir, ya desde aquí estamos viendo que vamos a tener problemas en ese talón, y ahí nos vamos a tardar más, mientras que en el dorso o en el resto del antepié nos va a ir bien. Obviamente tenemos que usar adyuvantes para acelerar la cicatrización en esta parte. Necesito un poquito más de ayuda con 42 milímetros de mercurio de la presión transcutánea de oxígeno. Y bueno, pues estamos viendo los resultados. Vean acá cómo ya el puntaje de San Elín anda en 10, grado 1, y vean cómo se acuerdan que era 3, 3, 3. Vean la boleta de calificación. Entonces esto no tiene nada de complicado, al contrario, nos evita omisiones a revisar y a atender lo que debemos de atender. Y aquí, gracias a esta cronobiología del ataque y las intervenciones quirúrgicas, aquí las podemos ver cómo le fue al paciente, cómo fue la semana, cuáles son las puntuaciones y el grado, cómo fue mejorando en tan solo 20 semanas. Este es otro caso del ataque con isquemia. Este es un poquito más largo, pero está muy interesante porque vean cómo el otro duró 20 semanas. Y este que es isquémico, donde, bueno, llegó con un ataque infeccioso, luego se hizo isquémico, y donde esperábamos que terminara muy mal, pues vean, gracias a este tratamiento oportuno, de acuerdo al ataque agudo, pues dio buenos resultados. Paciente de 75 años con trauma del alus derecho, dolor, eritema, edema, calor local, con una bula, con un exudado sanguíneo purulento y fiebre. Vean cómo, si hablamos de ulceritas, pues si usando clasificaciones estáticas, iniciales de fotografía de inicio, pues podemos irnos con la finta y decir, pues es una ulcerita sin mayor problema. Pero la historia clínica, que todo acto médico debe haber, pues nos habla aquí de que hay un eritema importante, entonces hablamos de una infección. ¿Cuál fue el resultado de la medición de presiones e índices? Bueno, una enfermedad arterial periférica, en el cual encontramos que con el índice dedo-brazo, pues hablamos de una isquemia moderada, pero con la presión del dedo, pues únicamente era una isquemia leve. Acuérdense que el índice dedo-brazo o el índice tobillo-brazo se ve modificado o influido por el estado de la bomba de cardiovascular y del continente de los vasos, si está deshidratado o no. Pero en general, bueno, nos quedamos con que tenía una infección leve, como ven aquí en lo verde. Y vean cómo tenemos que el número de zonas afectadas era grave, la infección moderada, el área grave, era grande, y tenemos 21 puntos con un San Elian grado 3. San Elian grado 3 para esta inocente herida. Vean, el pie no se veía de ninguna manera ni pálido ni frío, vean, tenía un buen llenado. Sin embargo, vean lo que una buena evaluación nos permitió identificar que era una isquemia leve, pero más bien el ataque era un ataque agudo por infección. Ahí vemos cómo la infección había ya generado ese trayecto infeccioso donde se va la pinza. Una pinza, si no hay un trayecto infeccioso, no tiene por qué irse hacia ningún lado. Estamos destechando, cortando encima.
Y esto nos permite una mejoría, bajar al grado 2 con 19 puntos. El paciente se egresa del hospital. Vean qué bien sale ese día que se egresa para continuar con su atención ambulatoria, pero 5 días después regresa en una de esas curaciones y nos encontramos con una disyuntiva. Bueno, ¿tiene infección moderada o es una isquemia? Porque comenzamos a ver que tenía este eritema. Lo primero que pensamos es la infección ya recidivó o aumentó. Pero no, tenemos la obligación de demostrar si es isquémico o no. Y se hace esta prueba de levantar la extremidad y comienza a palidecer y el eritema comienza a desaparecer. Y una vez que lo baja, comienza nuevamente a presentarse. Eso se llama una hiperemia reactiva y es isquémica. Entonces, le hicimos nuevamente la recalificación de San Elian, no la fotito, que otros, pues no son ni sistemas, son una calificación inicial nada más. Pues ya no lo vuelven a hacer. Aquí sí, nosotros lo que hacemos es recalificar y vemos ahora cómo ya no tiene una isquemia leve. Ahora tiene un ataque isquémico grave, con un índice de dobrazo de 0.22 milímetros. Le hicimos un ecoduplex color y encontramos cómo a nivel popliteo tiene un flujo de 42 centímetros, trifásico normal, pero a nivel de la tibial anterior y de la tibial posterior tenemos flujo ya disminuido monofásico con esta velocidad 12 centímetros por segundo y 33 centímetros por segundo. El registro de la onda por pletismografía nos demuestra normalidad a nivel femoral, a nivel poplito, pero vean cómo a nivel de tibial posterior y dorsal prácticamente no había un registro. Y vean cómo la pletismografía en el dedo con el ataque agudo del pie diabético, pues no hay registro de pulso, y en el otro, a pesar de que también tiene una enfermedad arterial periférica, se observa un pulso. Y entonces vemos cómo de 17 puntos que iba, vuelve a subir a 22 puntos. Entonces estamos hablando de que el comportamiento del pie diabético es sistemático y que el sistema que lo debe medir debe ser también sistemático. El sistema es un conjunto de elementos que interactúan entre sí y se modifican unos a otros a través del tiempo. La variable tiempo es muy importante. Aquí vemos cómo la isquemia ahora es parte del ataque mixto y ya no solamente un infeccioso que ya está controlado, sino también un mixto grave. Esto nos complica todo. El pronóstico se ensombrece en forma impresionante, porque la isquemia, no las ulceritas del pie, la isquemia es la principal causa de amputación mayor, amputación de extremidades. Ya esto lo vimos y vean cómo desde la isquemia leve, verde, amarillo y rojo, hay probabilidades mayores de terminar en amputación mayor. Obviamente, fue sometido de inmediato el paciente a una revascularización que nos permitió permeabilizar nuevamente la perfusión hasta los dedos de los pies. Y bueno, la recalificación de San Elian nos permitió ver que ahora la exploración arterial no invasiva estaba normal. Vean las presiones, vean el índice, todo normal. ¿Cuál fue el resultado posterior? Bueno, clínicamente comienza a haber una evolución bastante buena. Obvio, el muñón ya necrosado, pues ese necrosis es muerte. Y vean cómo en cascada, sistema, conjunto de elementos que interactúan entre sí, se modifican unos a otros a través del tiempo. Se corrige la isquemia y miren, todos los demás bajan de 3 a 0, 0, hasta 15 puntos, un San Elian grado 2, ya sin ataque mixto. Ya no había infección, ya no había isquemia. Entonces comenzamos a acelerar las fases de cicatrización hasta finalmente la regularización del muñoncito hasta que finalmente presenta una cicatrización total. Es decir, hay una remisión del problema. El paciente como tal es ahora sometido en la etapa 3 al post-ataque a la rehabilitación y prevención con plantillas personalizadas, electroestimulación con el sistema de pulsos no eléctricos, sino de volts,
el FIVAC, el PVK, y vean cómo el paciente iba muy bien. Sin embargo, al realizar la vigilancia de la perfusión arterial, encontramos esta hiperemia reactiva, ya sin herida, ya sin ataque agudo del pie, pero comenzamos a observar que había cambios ahí en ese pie. ¿Qué fue lo que encontramos? Pues que hay una restenosis. Vean cómo estaba normal la presión del dedo y el índice dedo brazo, y ahora ya no es grave, pero tiene una isquemia moderada bilateral. Nosotros en ese momento estábamos realizando un estudio de investigación con la terapia de contrapulsación, terapia Stendo Pulse Wave. Aquí vemos cómo estaba todo enrojecido, con una hiperemia reactiva, y en la sesión 23 esto ya había desaparecido. ¿Qué es el Stendo Pulse Wave? Es una terapia de compresiones y descompresiones de la piel que sincroniza el pulso con el ritmo cardíaco, amplifica la fricción del pulso sobre las células endoteliales, aumenta el óxido nítrico y su biodisponibilidad y causa efectos locales y sistémicos positivos. Bueno, hicimos un estudio piloto. En el centro ven diseño N igual a 1, es decir, que La se tomó... respiración, yo escuché 3 cosas. Tenemos el diseño N igual a 1, que es tomando al paciente como su propio control. Vemos que le hicimos mediciones antes y después de las presiones de ambos brazos, de la presión del dedo, del índice de dedo brazo y de la glucosa capilar. ¿Y qué fue lo que observamos en ese único paciente donde él fue su propio control? Bueno, que con la TED Student pareada encontramos resultados significativos en la presión del dedo y el índice de dedo brazo. Aquí vemos nosotros cómo está la presión del dedo derecho, donde estaba la herida antes, ya no estaba, ya en este momento ya estaba remitida, y este es el índice de brazo. En gris es antes y en rojo es después de la terapia, cada sesión. Y vean cómo hay una diferencia, hay un incremento de la perfusión a través de un aumento de la presión en milímetros de mercurio de la presión del dedo y reflejado también en el índice de dedo brazo, incluso con un mayor beneficio, una mayor diferencia en el índice de dedo brazo. En el pie izquierdo también observamos el mismo resultado. ¿Y qué observamos en la presión arterial y en la glucosa capilar? Aquí es al revés. Aquí observamos que la presión arterial disminuyó, el paciente de hecho era hipertenso, y se mantuvo dentro de límites normales. Y la glucosa, diabético por supuesto, vean cómo en gris eran las cifras antes de la aplicación en cada sesión y en rojo después de cada sesión. Todos estos resultados mostraron con la TED Student pareada diferencias significativas. Aquí vemos cómo en 14 semanas, esto que vieron largo fue tan solo en 14 semanas. Y vean cómo se logró el salvamento de la extremidad, la remisión de la herida y lo más satisfactorio, ver cómo el paciente está rehabilitado, deambulando, después de que sufrió un ataque mixto del pie diabético por una infección grave y por una isquemia grave. Vamos a, por último, a presentar los casos clínicos. ¿Todavía tenemos tiempo, Ernesto, Paul? Sí, doctor, no hay problema. Adelante. Okay. Casos clínicos 3 y 4, ya vimos el ataque infeccioso por edema, y ahora vamos a ver el neuropático por Charcot. Vean cómo el Charcot como tal es la parte neuropática que genera amputación o pérdida de extremidades. Vean cómo llega este paciente. Si recuerdan el otro, lo pudimos rescatar y lo pudimos salvar. Sin embargo, vean aquí 25 puntos de calificación, grado 3 de San Elian. Los 3 son la parte más grave de cada una de las cacas y hay varias variables muy graves. Pero vean, la posibilidad, teníamos que quitar todo eso, tendones, inestabilidad del tobillo, todo eso que ven aquí blanco, hay que quitarlo, todo esto es tejido muerto, y pues definitivamente no había que reconstruir, ahí tuvimos que hacer una amputación mayor.
En una semana tuvimos que dar este paso. Sin embargo, no todos los casos de Charcot tienen este desenlace fatal. Vean este otro caso con un San Elian grado 2 con 20 puntos, donde tiene Charcot, obviamente con herida, tiene una exostosis, tiene una osteomielitis. Entonces tiene un ataque mixto por infección y por osteomielitis y por Charcot. Entonces, aquí observamos nosotros la exostosis, las fracturas patológicas del Charcot, esa exostosis ósea que está saliendo a través de la herida, hay un desplome de la articulación del isfrán y de Chopard, y bueno, pues esto hay que tratarlo para que al final, esto fue al final, logremos esta disminución de la inflamación aguda y la deformidad. ¿Qué hacemos? Bueno, esa exostosis hay que excindirlas, hay que sacar ese hueso infectado y vean el resultado de este tratamiento, cómo inmediatamente comienza a descender el puntaje de San Elian. Una vez que ya está sin infección, ya lo podemos meter a un sistema cerrado, como es el molde de contacto total. En este caso nosotros usamos el molde de contacto EZ. Durante 5 recambios semanales que se hicieron, que está aquí a la izquierda, con su walker especial, y luego ya pueden usar cualquier otro walker de descarga total. Vean los resultados, vean al final cómo cierra, ya la fase aguda ya quedó muy atrás, y ahora estamos en la fase de, en este caso, en ese momento de rehabilitación y cuidados podiátricos en la etapa 3. Vean cómo es un pie en balancín, en mecedora, que obviamente va a necesitar mucho trabajo de tipo de rehabilitación. Y vemos cómo en 30 semanas finalmente el paciente tuvo una remisión. En conclusión, se identifican 3 etapas en el ataque del pie útiles para prevenir y reducir heridas y amputaciones. La etapa 1 de bajo riesgo, la etapa 2 del ataque agudo del pie y la etapa 3 de alto riesgo posterior al edema agudo del pie. El ataque del pie diabético es un problema devastador con 5 tipos clínicos que ya mencionamos que corresponden a los factores agravantes de San Elian y al tipo mixto. El sistema es una herramienta validada para diagnóstico, pronóstico, tratamiento y seguimiento. Es una herramienta médica basada en la historia clínica, pero que puede ser aplicada dentro de equipos multidisciplinarios por podólogos, por enfermeras, simple y sencillamente con un entrenamiento básico para, obviamente, enseñarles a palpar pulsos, usarlos, sobre todo la parte vascular, pero también la neuropática es importante y una vez que se familiarizan con esto, la subparticipación en el equipo multidisciplinar, incluso de especialistas que no estaban familiarizados con el pie diabético, finalmente con esto tienen un armazón, un esqueleto, una espina de pescado de Chicago, donde todas las variables van finalmente al objetivo de dar una mejor atención, calidad en el diagnóstico, pronóstico, tratamiento y prevención de las personas con diabetes mellitus tipo 2. Muchísimas gracias. Muchas gracias a usted, maestro doctor Fermín Martínez de Jesús, elocuente y muy didáctico como siempre. Vamos a dar paso a la ronda de preguntas. Tengo una pregunta desde la ciudad de Cusco. Nos dicen, ¿es factible aplicar en los puestos de primera línea la escala y sistema de clasificación San Elian, donde siempre casi no encontramos instrumentación adecuada, por ejemplo, Doppler o monofilamentos? Claro que sí, y eso tú tienes una muy buena experiencia, Paul. Tú eres una de las personas que ha trabajado mucho con el sistema y que se ha preocupado mucho por darle ese enfoque de la atención primaria, de donde están en esos consultorios en la sierra, en el monte, en el campo, donde sí es importante nada más que aprendan a palpar los pulsos de acuerdo al modelo de San Elian y con eso ustedes pueden calificar la isquemia. Incluso nosotros no hemos tenido tiempo de hacer la publicación, pero ustedes saben que hay un sistema para valorar la neuropatía de Iskowitz con el toque.
Bueno, pues nosotros hacemos lo mismo que con el monofilamento, que luego no todos lo tienen, con un bolígrafo de esos PIC. Exactamente la correlación que encontramos es muy parecida. Lo ideal es hacerlo con los otros instrumentos validados, como es el monofilamento o el diapasón de 128 Hz. Es fácil de conseguir. Exacto. Tenemos otra pregunta. Bueno, en realidad son dos preguntas que nos vienen con el mismo sentido. Una es de la ciudad de Ica y la otra es de la ciudad de Durango. Dice, la clasificación de San Elian, ¿tiene en cuenta también las colaterales de la circulación en los pies? Las colaterales, ¿se referirá a las arterias Las arterias, o a las supongo. venas? Supongo las Pues arterias. bueno, sí, la evaluación vascular implica un enfoque clínico que obviamente una vez que si se detecta que hay un problema de tipo isquémico, pues tiene que ser referido al cirujano vascular o al angiólogo, como le llaman en algunos países, para que haga la evaluación completa. Obviamente muchas de las causas del edema secundario, si se refería a la pregunta a las venas, pues desde el punto de vista venoso, hay muchos médicos entrenados sin tener la especialidad vascular y angiología que manejan muy bien la parte venosa. Pero obviamente el facultativo que generalmente está certificado es el angiólogo cirujano vascular, pues para detectar estos problemas de circulación. Obviamente que es una evaluación secundaria que va más allá de este sistema, que realmente no se presenta en forma muy continua. Pero se atiende ya una vez calificado, por supuesto. Así es. Tenemos una pregunta más de La Plata, Argentina. Dice, ¿cuál es la ventaja de aplicar el sistema San Elian en forma masiva con profesionales no médicos? Más o menos va relacionado con las otras preguntas y eso de verdad que son preguntas muy interesantes, muy valiosas, porque como lo resalté en varias veces, aunque la plática ahorita está un poquito impregnada de casos manejados con alta tecnología en un centro altamente especializado, la realidad es que el sistema de San Elian tiene una utilidad sobre todo a nivel del primer nivel de atención, porque permite evaluar todas las variables, llena el formato. Si tiene duda esa boleta de calificación, la consulta por telemedicina o la consulta con otros colegas como lo hacemos y tú lo has vivido con nosotros. Entre nosotros nos ayudamos a alguna duda que tengamos para calificar, sobre todo la parte de la isquemia. Pero no, claro que sí, la atención primaria tiene una gran relevancia porque además, si esto se usa en primer nivel, segundo nivel y tercer nivel de atención, y yo estoy como médico de primer contacto y uso y califico San Elian, San Elian, San Elian es dinámico. Entonces yo lo califiqué así, no quiere decir que va a permanecer de esa misma manera. Entonces cuando yo lo envío al segundo nivel, el segundo nivel, esa misma hoja en la de recalificación, pone su evaluación y ve qué tanto cambió o ve qué tanto no está de acuerdo con la evaluación con el mismo sistema, y esa es la gran utilidad. Y a la hora de regresarlo, igual. Incluso dentro del segundo o tercer nivel, llega otro interconsultante que use el mismo sistema y puede comparar su puntaje. Incluso la mayoría de las veces coinciden, pero a veces pues puede haber alguna discrepancia. Bueno, y tenemos una última pregunta. En realidad son dos preguntas, las voy a contextualizar en una sola. Desde Iquitos, Perú y desde Oaxaca, México, dice, qué experiencia se tiene con una de las medidas terapéuticas siguientes, la arterialización venosa para salvar el pie diabético? Para mí es un orgullo hablar de ese lanzamiento que a través de la Asociación Mexicana del Pie Diabético, en su momento de la cumbre latinoamericana del pie diabético en 2017 y dentro del seno de la Asociación Latinoamericana del Pie Diabético, haber lanzado y dado a conocer la figura y la imagen de uno de los cirujanos vasculares
más prominentes en el mundo, que fue el doctor Francisco Lengua, peruano, quien desarrolló esta técnica basada en Kunling, en su maestro, en varios, pero realmente ahora, gracias al trabajo de Andrea Cassini, que es un gran amigo de nosotros, Italia, que está haciendo publicaciones muy fuertes, a don Francisco Lengua, mi querido amigo, en paz descanse, me tocó darle ese reconocimiento en 2017. Él y el doctor Lorenzo Rich-Fein de México, fue otro vascular, ya como Clerici fue el otro diabetólogo y un servidor también y merecidamente recibió ese homenaje. Entonces la experiencia que tenemos cada día es mayor. Nosotros, dentro del grupo de vasculares que tenemos, ya han hecho varios, el doctor Muñoz, etcétera, el doctor Vladinieres, desde hace ya muchos años, pero quien ahorita lleva la cabeza a nivel mundial en las publicaciones está haciendo un boom, porque es la última frontera. Ya no puedo yo hacerle un bypass normal, ya no le puedo hacer un endovascular, le voy a hacer una arterialización del terreno venoso como una posibilidad de salvamento. Perfecto, doctor. Muchísimas gracias. Le hacemos un agradecimiento sincero por su brillante y didáctica exposición. Además, toda vez que se dirige a entender mejor los fenómenos fisiopatológicos, que, bueno, es reconocido que no se dan en las demás escalas. Es oportuna esta exposición para mencionarle que el equipo organizador le hará entrega en los días siguientes de un certificado a su excelente exposición, doctor. Gracias, muy amables. Un saludo para todos los colegas de Perú y de todas las latitudes que nos están escuchando. Un abrazo fuerte, fraternal, desde A usted, Veracruz, doctor. México. Gracias.